Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos hermanos, ¿cómo andan? Vamos a terminar el libro de Josué. Hoy vamos a terminar ya con este libro, estamos en el último capítulo, ya hemos llegado al final, ya hemos visto cómo se dividió el libro en tres partes, cómo vimos las tres etapas de este libro maravilloso. Y bueno, eh, del capítulo 1 al capítulo 12 había sido acerca de la conquista. Luego habíamos visto que desde el capítulo 13 hasta el capítulo 20 era acerca de la repartición de las tierras. Y ahora del capítulo 20 al 24 ya tiene que ver con la asamblea de Siquén, con la charla final de Josué. Ya Josué es como que ya hizo su trabajo de líder, ya hizo su trabajo de general, de gendarme, de un general, y ahora ya lo estamos viendo que está enseñando doctrina y palabra, palabra de aliento y de ánimo. Entonces, hola Dakota Zúñiga, ¿cómo estás? Lizzy Torres, Yulitza Pérez Padilla, Cristina Torres, Judá, qué lindo que ya están ahí, estamos por terminar. Hoy terminamos con este libro. Insisto que fue un libro muy denso, muy pesado, por mucha geografía, mucha historia. Entonces, bueno, yo sé que si seguimos ahora ya en Jueces va a ser otra cosa, porque ya es historia y ya va a ser diferente. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que vimos. En el capítulo 23 vemos que Josué ya les da una exhortación a este pueblo. Alberto Mora de México, ¿cómo andás, hermano? Gracias por estar ahí, qué lindo verte. Bueno, ya vemos que Josué le está dando un mensaje de aliento, por ejemplo, en el capítulo 23, versículo 6, les dice, esforzaos, esforzaos. Recuerden que estas palabras eran para Josué en su momento, en Josué capítulo 1 principalmente, que Dios le dice, esfuérzate. ¿Qué significaba esforzarse? Esforzarse tenía que ver con mantenerse firme, ser valiente, no moverse no desenfocarse de Dios. Esto es lo que significaba. Entonces le viene a dar los mandatos, advertencias, para que no se mezclen con estas naciones. Entonces acá ya lo vemos a Josué de viejo, vamos a ver que muere a los 110 años, y ya este es el último discurso, ya se está despidiendo. Y vemos que por eso está alentando, porque él fue un gran líder, pero ahora ya no iba a estar más. Y este es el problema, que muere Josué y no se levanta ningún líder. No se levanta ninguno como Moisés, ninguno como Josué. Y vamos a ver que ahí empiezan las tribus a estar vagando por todas partes, estar siempre separados, en desacuerdo. Y bueno, ya vamos a ver todo esto a partir del lunes en el libro de Jueces. Bueno, vemos que con gran sabiduría Josué le está dando palabra a este pueblo. Les habla de que guarden la mente en el versículo 11 del capítulo 23, que guarden la mente con diligencia, el alma, que guarden sus pensamientos con diligencia. ¿Qué significa esto? Nuestra manera de pensar. ¿En qué estamos pensando? ¿Qué hay en nuestra cabecita? Porque muchos tienen mucha iglesia, mucha Biblia, mucha palabra, pero en la cabeza por ahí hay muchas cosas que Dios no acepta. Entonces acá lo que le está diciendo es que guarden su mente, guarden su alma con diligencia, que sean esforzados, que estén puestos los ojos en Cristo. Entonces le está diciendo que si se aparten, que si se unen a otras naciones, que si se mezclan en matrimonio, que si se están mezclando con ellos y están adorando a sus dioses ajenos, Dios se va a volver en contra. Los está exhortando para que sigan de la manera recta como venían. Gudelia Harrick, bendiciones, hermana. Karina Jiménez, Ani Sánchez Quintana también, gracias por estar ahí. Qué lindo verlos. Entonces, en el versículo 4 les habla de que sigan con fe, que amen a Dios con todo su corazón, con toda la mente, con toda el alma. Y vemos que si esto lo hacen, no les va a faltar nada. Esto es lo que Josué le está alentando a este pueblo para que sigan firmes. Ahora, lo que vemos en el versículo 15, que también Jehová traerá palabra mala, está diciendo. Así como hay promesas buenas de parte de Dios y que las cumplió todas, vemos que también hay palabras malas. Esto quiere decir maldición, lo mismo que Deuteronomio 28. Vemos que en Josué era un guerrero, Josué era un estratega.
era un hombre valiente, era un general. Por eso vemos que cuando está enseñando o cuando está enseñando al pueblo, es un hombre, no es un teólogo. Conoce la ley, conoce la palabra, pero siempre constantemente está advirtiendo, si hacen lo malo, les va a ir mal. Si hacen lo bueno, les va a ir bien. Entonces, está insistentemente hablándole de este tema al pueblo de Israel. Por eso vemos a Josué que le está exhortando a este pueblo. Y ahora en el capítulo 24, que es lo que vamos a ver hoy, y que ya cerramos este libro, ya terminamos, hoy vamos a ver todo esto, y vamos a ver cómo termina la vida de Josué, cómo termina el ministerio, cómo termina su vida, cómo comienza una nueva etapa que nos va a dar lugar a la entrada del libro de Jueces. Supongo que vamos a estudiar el libro de Jueces estas semanas, que no sé cuánto tiempo nos llevará el libro. Y después seguramente por ahí volvemos a estudiar un libro del Nuevo Testamento que no hayamos estudiado. Creo que nos falta, ya hemos hecho bastante, pero creo que nos falta Efesios, Filipenses, ¿qué más? Creo que las epístolas de Pedro, los libros de Pedro, no recuerdo, pero no son muchos los libros, pero estaría bueno volver, para después volver a la historia con más luz del Nuevo Testamento. Bueno, en el capítulo 24 tenemos lo que se llama la Asamblea de Siquem. Esto es conocido como un discurso que Josué da antes de su despedida. Entonces, antes de las despedidas vamos a ver a Josué que les está hablando al pueblo. Hola Mari Jiménez, ¿cómo andás? Gracias por estar ahí, bendiciones, saludos. Me parece que eras de México, ¿no, Mari? Me confundo si eras de México o de Estados Unidos. Bueno, en el capítulo 24 nos dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. Acá vemos que se reúnen en Siquem, este era el desierto, y vemos que en este lugar se reúnen todos los líderes. Por eso nos dice que llamó a todos los ancianos de Israel, a todos sus príncipes, a todos sus jueces, a todos sus oficiales. Entonces, vemos que se presentaron todos delante de Dios. Este es el discurso final de Josué. Hola Doris, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Ah, de México, sí, sabía que era de México, pero no sabía si era de Estados Unidos. Claro, Luisa de la Cruz es la que es de Estados Unidos. Hola Vanessa, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Entonces, acá vemos que se juntan todos, se reúnen todos. Ya vemos que Josué ya está viejo, ya sabe que está pronto a morir, y vamos a ver que va a hablar al final de su vida y va a haber una renovación del pacto. Había un pacto de Dios con el pueblo de Israel, pero la diferencia es que cuando reciben este pacto, todos dijeron que sí, ellos no tenían nada en sus manos. Era una tierra que estaban por poseer. Y el pacto se basaba en la obediencia a Dios para la tierra que iban a tomar. Pero ahora van a renovar el pacto basándose en que Dios ya les dio esa tierra prometida. ¿Se entienden? Entonces ahora vamos a ver que va a ser un resumen de la historia. Fíjense que Josué a la hora de enseñar, es como de exhortar, hacen lo malo, les va a ir mal, hacen las cosas bien, les va a ir bien. Tiene Biblia, tiene historia, nos dice la palabra que él meditaba en la palabra, que se esforzaba. Y ahora empieza a hacer un breve resumen como memoria y recordando, como diciendo, ahora tienen la tierra prometida. Y vamos a ver por todo lo que pasaron. Por eso va a ser un resumen ahora. Entonces, en el capítulo 24, versículo 2 nos dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Entonces, Mari, sí, ahí está, sí sé que es de Estados Unidos, pero sé que que está en Estados Unidos, Luisa, sí. Sí, Gudelia, sí, le está hablando como un padre a sus hijos. Acá le está dando palabra de Dios. El tema es que él sabía la gravedad que conllevaba a desobedecer. Por eso insistentemente les hablaba acerca de la obediencia. Entonces acá estamos viendo que Josué le dijo a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Palabra de Dios estaba hablando a través de Josué. Dice, vuestros padres, dice, habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré. Fíjense, acá está hablando, viene a la descendencia. Viene a hablar, acá aparece Taré. Recuerden
que acá estamos hablando del padre de Abraham. Cuando nos vamos a Génesis capítulo 11, versículo 27, nos está hablando acerca de Taré, que es el padre, y en ese versículo nos habla de la descendencia. No hace falta que vayamos, pero confiamos en que en ese versículo está, y que Taré es el padre de Abraham. Fíjense desde dónde empieza, no empieza desde Adán y Eva, empieza desde donde fue dada la promesa, que comienza en Abraham. Entonces, en Abraham está hablando de Taré, el padre, que representa Ur de los Caldeos, que representa los impíos. Cómo Dios llama al primer patriarca del mundo. Por eso vemos que Israel no es que son puros, no es que... No, Israel viene del mundo también, de Abraham. Abraham era de Ur de los Caldeos, que Ur de los Caldeos es lo que hoy conocemos como Irak. Entonces, acá vemos que aparece Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿Qué es lo que qué es lo que lo quiere hacer llevar a la memoria a estos hombres? Ya tienen la tierra prometida, ya tienen la conquista, pero lo que les está diciendo, recuerden, está haciendo un resumen, la historia, Abraham, pero lo que está diciendo, recuerden que el padre de Abraham, Taré, era un pagano, era un impío. Marvin Noel en Ángulo en Joaquín, muy bien, qué nombrecito. ¿Cómo andás? Saludos, hermanos. Gracias por estar ahí. Saludos desde Argentina, qué lindo verte. Entonces, lo que está haciendo Josué habla de que este pueblo escogido, el padre de Abraham, era del mundo. Abraham era del mundo, era de Irak, de Ur de los Caldeos. ¿A qué nos viene ahora a nosotros? Nosotros tomamos, según las escrituras que estamos estudiando, tomamos la tierra prometida, nos debemos meter con las escrituras. Entonces, en la tierra prometida, que es el reposo, que es el descanso, que es la paz en Cristo, no es ser millonario, no es ser una persona famosa, una persona reconocida, no, es tener paz en un mundo pecador. Pero muy bonito. Hoy podríamos decir, ay, qué bonito, la verdad que gloria a Dios, duermo tranquilo. Esto es algo que yo personalmente antes de Cristo no podía dormir, por problemas demoníacos, muchos problemas que no dormía. Cuando llegué a Cristo, mal dormido, no vivía estaba turbada mi mente. Pero bueno, hoy duermo de más, hoy no escucho ningún ruido, hoy tengo paz, hoy tengo tranquilidad. En su momento, yo vivía en una casa que era embrujada, estaba llena de demonios, y no podía estar con la luz apagada. Era pánico lo que había porque los demonios te vuelven locos. Bueno, un poco a eso nos está llevando esto que les dice Josué. Le está diciendo, ahora tienen la tierra prometida, todo gloria a Dios, todo aleluya, pero acuérdense de dónde lo sacó el Señor. Que Abraham, que su padre era un pagano. Y acá nos está hablando a nosotros. ¿De dónde nos sacó el Señor? De Egipto. Nuestros padres en el medio del paganismo nacimos siendo paganos. Nacimos siendo hijos de Satanás. Todos nacemos siendo hijos de Satanás, aunque hayamos nacido en cuna de padre de pastores o lo que quieran. Siempre, Samuel Rodríguez, mi hermano de Perú, gracias hermano por estar ahí, qué lindo verte. Entonces, Luisa de la Cruz, ¿cómo andás? Gracias por estar ahí. Entonces, lo que estamos viendo es que acá es un memorial de que Abraham viene del mundo, viene de Ur de los Caldeos, viene de Irak, vienen de la idolatría, nosotros también. Todos nacemos siendo hijos de Satanás. Yo sé que suena duro, parece, wow, no, pero si yo voy a la iglesia, sí, podés ser hijo de pastor si querés, hijo del Papa podés ser, pero nacemos siendo hijos de Satanás. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Samuel, ¿pasaste algo similar que no podías dormir? Bueno, y sí, después de no poder dormir viene la paranoia, después vienen los ataques de pánico, después viene la esquizofrenia, bueno, muchas cosas. Huye el impío sin que nadie lo persiga, dice la palabra. Bueno, entonces lo que está haciendo el Señor ahora, ustedes ahora no tienen que estar diciendo, ay, qué lindo Abraham, porque Abraham como lo llamó el Señor, y nos volvemos a Génesis y nos quedamos ahí. No. Lo que nos está queriendo decir Josué a través de su pueblo, acuérdense de que nosotros no podíamos dormir, como me está diciendo Samuel, yo tampoco podía dormir.
cómo estábamos afanados con el mundo, cómo estábamos sumergidos en el pecado, cómo vivíamos en maldición, cómo los cielos eran de bronce. Entonces vemos que no había bendición en nuestra vida. Entonces ahora lo que nos está diciendo es, no se olviden nunca de esto. Cuando tengan el orgullo allá arriba, que nos creemos los ungidos, cuando nos creemos que somos especiales, de que, cuando nos agarran esas cosas, solamente nos tenemos que acordar de dónde nos sacó el Señor. En el fondo del mar, de ahí nos sacó. Entonces acá lo que está diciendo en el versículo 2, Josué, dice que se acuerden de vuestros padres que habitaron antiguamente al otro lado del Jordán. Acuérdense, hermanos queridos, de todo lo que vivíamos antes de Cristo, cómo vivíamos desagradando, cómo vivíamos en contra, siendo enemigos de Dios. Entonces, esto es lo que le está diciendo, pero acá está citando Génesis 11:27, acerca de Taré, su padre. Entonces, no se olviden de la descendencia en la que venimos, maldiciones hereditarias, venimos con todo tipo de ser enemigos de Dios. Esa es la simple palabra. Versículo número 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham. Acá está hablando Josué, pero es palabra de Dios que les está hablando. Por eso ahora está hablando en primera persona Jehová. Por eso está diciendo, yo tomé a vuestro padre Abraham, le está diciendo. Acá está hablando de la descendencia del pueblo de Israel, que lo llamó desde Abraham. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán. Bueno, acá está contando un poquito el resumen, el recorrido, que lo trajo por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Fíjense cómo empieza a nombrar acerca de la historia, resumen y fidelidad. Lo que vemos es que está diciendo, yo tomé a su padre Abraham, lo traje por la tierra de Canaán. Acá vemos el recorrido que lo mandó a Egipto y después, estamos viendo el recorrido y les está diciendo que lo trajo por la tierra de Canaán y aumenté su descendencia. Fíjense que Abraham sale con su mujer, con sus criados, con todo lo que tenía, y cuando iba pasando el tiempo cada vez prosperaba más. Conquistaban lugares, tenían dinero. También parecía, estafaba un poco Abraham cuando llega con los egipcios, que los egipcios ven a Sara, que era bonita, y él dice, no, anda porque me van a matar a mí a causa de ti. Entonces se entregó a Sara, diciendo que era su hermana, y los egipcios le dieron riquezas, le dieron dinero, le dieron animales, le dieron todo. Y vemos que cuando se entera el faraón de que Sara era su mujer y que cayó una plaga de parte de Jehová, le dice, Abraham, toma tu mujer y andate. Y Abraham se fue con todo lo que tenía, nos dice la palabra. No le devolvió nada. Entonces veíamos algunas cosas de Abraham que venía trayendo del mundo. Entonces acá estamos viendo la fidelidad de Dios, que dice que aumenté la descendencia y le di a Isaac. Entonces aumentó todo, tanto como riquezas, vida espiritual, en el caminar empezó a tener todo lo que es comunión, el padre de la fe, y le dio a Isaac, que esta era el área vacía que había en Abraham. Él tenía un vacío, Abraham, que era, no tenía hijos. Entonces, lo que él estaba esperando, esa promesa, era dar descendencias. Y acá Dios está diciendo que le prometió, después de años, le llegó la promesa ya siendo viejo él, Sara. Entonces vemos que Dios empieza a cumplir con todas sus promesas. Esto es solamente un repaso. Entonces, acá vemos que aparece el hijo de la promesa, Isaac, por donde viene la semilla mesiánica. Por este lado viene la semilla mesiánica, la descendencia. Entonces, en el versículo número 4 dice, a Isaac, acá estamos viendo la otra camada, ya la de Isaac, vemos que a Isaac le di a Jacob y a Esaú. Acá vemos que habían dos que estaban en el vientre, y la semilla mesiánica va a venir por Jacob. Aborrecía a Esaú. Entonces acá está mostrando todo lo que hizo Dios, como para que se queden parados, porque por ahí uno cuando va caminando, en el trajín van pasando las cosas y no tenemos en cuenta qué es lo que está pasando. Pero ahora lo que quiere Josué es que después de tomar la tierra prometida, hagan memoria de que Dios estuvo con ellos todos los días, con toda la descendencia, con todo el pueblo de Israel. Porque muchas veces caminamos como si fuera que esto es todo azar, que bueno, que Satanás tiene la autoridad. No, acá estamos viendo el control de Dios. Entonces acá estamos viendo la descendencia de Isaac, que le dio a Jacob, a Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir. Acá vemos que a Esaú
le está dando lo que es Edom, los edomitas. Ellos eran los rojos. Entonces, vemos, por eso estamos viendo que cuando llegan a la tierra prometida, comienzan a dividir por límites. Entonces, no podían ir y ocupar todo lo que querían, no, lo que Dios le dio. Y los límites era Edom. Entonces, le dijo, a Edom no, porque a ellos yo también le di descendencia y a Edom también le di tierras, les pertenece a ellos. Entonces, acá estamos viendo, y eso que Edom, a ver, la semilla mesiánica viene por Jacob. Por Jacob viene el pueblo de Israel. Por lo que es Esaú van a venir lo que son los árabes. Entonces, acá lo que son, y es más, desde Isaac viene del lado de, de Abraham, viene del lado de Isaac y no viene por el lado de Ismael. Por ahí vienen lo que son los árabes y todo lo de los de Medio Oriente. Después de Isaac tiene estos dos hijos, Jacob y Esaú. Esto es todo un resumen, ya lo estudiamos, ya lo vimos, pero nos queremos meter en lo que le está explicando, queriendo explicarle Josué. Tenemos a Jacob y tenemos a Esaú. Esaú son los edomitas y ellos no tienen la promesa mesiánica que iba a venir el Mesías. Entonces vamos a ver que viene por el lado de Jacob. Después de Jacob nos va a hablar de los 12 tribus, que es lo que estuvimos estudiando. Entonces, acá nos dice que le dio a Esaú en el monte Seir para que poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Acá lo que está diciendo es que cuando Dios le da a Esaú la tierra en el sur del territorio de Canaán, al mismo tiempo, por un hambre que hubo, se fueron todos los hijos de Jacob, ¿a dónde? A Egipto. Y acá ya conocemos esta historia, que es el azote del faraón, que viene Moisés. Entonces, le está redactando todo. Todo esto está en Génesis 25, en Génesis 36. Está redactando toda esta historia. Fíjense que Josué conocía la Biblia, ¿eh? No es que Josué decía, bueno, yo solamente hablo y el Espíritu Santo me da de qué hablar. Una vez un pastor, mal llamado pastor, me dice, no, yo no preparo los estudios, yo me levanto y me pongo a hablar y el Espíritu me da que hable. Sí, me gustaría preguntarte, bueno, háblame un poquito de la descendencia de las tribus, háblame de la región por donde están ubicados y ver qué te dice el Espíritu. No, a mí el Espíritu me hace guitarrear nada más, a mí el Espíritu me hace decir cosas sin sentido, eso es lo que tendrían que decir. Pero lo que entendemos es que el Espíritu Santo no va a obrar en un contexto vacío. Si por ahí yo estoy predicando y el Espíritu Santo está tocando a las personas, no es porque fluye, no, es porque está utilizando algo que tengo a través de la Escritura, que es el conocimiento. En ese contexto trabajaría el Espíritu Santo, no en un contexto vacío, como si fuera que somos chamanes. Bueno, hola Emilia, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Entonces, en el versículo número 5, yo envié a Moisés, y acá viene la etapa de Moisés, y Aarón, y herí a Egipto. Bueno, acá le está hablando de las 10 plagas, acá le está hablando acerca de cómo el faraón se opuso contra el pueblo de Moisés, y bueno, le está redactando esto, le está resumiendo esto. Y los egipcios siguieron a los padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería. Entonces, les está contando la historia cuando le está narrando todo. El tema es que tenía que haber memoria. Ellos son los nietos, hay cosas que no se acuerdan y hay cosas que ni sabían de la descendencia, aunque tenían la Biblia, pero ahora ya estaban en descanso. Hay cosas que las vamos a entender cuando estemos en la tierra prometida, cuando hayamos pasado por todo. Y esto le pasó a todos los hombres de Dios. Por ejemplo, David. David, antes de morir, imagínense la sabiduría que tenía. Moisés, los ojos llenos de vida, pero en su momento no entendían nada. En su momento David no entendía por qué lo perseguía Saúl. No entendía por qué fue ungido y estaba luchando por su vida. No entendían nada. Moisés no entendía por qué el pueblo era tan rebelde, para qué Dios los sacó si los estaba... No entendemos nada muchas veces. Entonces, pero lo que está haciendo ahora Josué, les está dando esta palabra para que digan, ¡wow! La gloria es de Dios, Él estuvo todos los días de mi vida. No, ¿cuántas veces dijimos en el medio del problema, en el medio de la aflicción, en el medio de la angustia con los problemas hasta acá?
Nadie me quiere, Dios no está conmigo, ¿hacia dónde voy? El enemigo se levantó, todo es casualidad. Señor, ¿por qué te olvidaste de mí? Pero cuando estamos en la tierra prometida, tenemos paz, confianza, crece nuestra fe, crece nuestro amor, decimos, cómo Dios estuvo todos los días conmigo. Y ya nos recordamos de otra manera. Por ejemplo, si yo le estoy hablando de ese tiempo que viví en la casa embrujada, si le estoy contando, ya le digo, cómo estuvo Dios conmigo desde el primer minuto, cómo cómo trató conmigo en esta situación, cómo el Señor se movió. Esto es lo que empezamos a decir con tranquilidad. Decimos, qué sabio que es el Señor. ¿Cómo trabajó conmigo este problema que era imposible solucionar para la psicología, para la medicina, para lo que sea? ¿Cómo el Señor me quitó la soberbia? Fue necesario hasta caer preso, diría. Fue necesario que el Señor me machaque de tal manera que en su momento no lo entendía. En su momento pasamos hambre. En su momento pasamos soledad. Muchas de ustedes, hermanas, tuvieron hombres que eran patanes, que las han engañado, tantas cosas que por ahí decimos, yo no merecía esto. Tener hijos malos, maleducados, padres malos, abusadores. No lo entendemos en su momento. Esto es lo que vemos, no lo entendemos. Pero ya cuando estemos en la tierra prometida, le vamos a dar la gloria a Dios. Gracias, Señor, estuviste cada uno, en cada segundo de mi vida estuviste. Cuando pensé que todo estaba peor, cuando pensé que la violación que me pasó cuando era niño era lo peor que había. Cuando se me murió mi hijo, que pensé que no podía vivir más. Cuando perdí todo y quedé en la quiebra, y es donde cada uno de ustedes se va a acordar de cuando estaba todo mal y cómo Dios estuvo en su momento, pero con esto diciendo, gloria a Dios, cómo estuvo conmigo, qué bueno, qué fiel. ¿Quién era yo para que el Señor esté conmigo todos los días cuando yo lo aborrecía? Eso es lo que hoy debemos entender. ¿Cuántos de nosotros nos estamos gozando con la palabra, sabiendo que no hace mucho tiempo nos estábamos revolcando en las iglesias, vomitando, ungiendo con aceite, escuchando palabras que no era de Dios, así caminando en pecado, blasfemando a Dios a más no poder? Y en su momento no lo entendíamos. El pastor me hirió, me lastimó, el hermano me estafó. Estamos dolidos, lastimados y muchos por ahí seguimos caminando así. Pero en la tierra prometida ya ha sanado eso. Y hoy lo que debemos decir, gloria a Dios que tuve un pastor apóstata. Yo tuve pastores apóstatas. Todos los que tuve fueron todos apóstatas. Todos hijos de Satanás. En su momento me quería morir yo. En su momento me daba desesperación porque yo quería llegar a Dios, quería ordenar mi familia, me estaba separando y no recibía ayuda del sistema religioso de los pastores. Me separé, me fue mal, me iba todo horrible en mi vida y no lo entendía. Decía, Señor, ¿por qué me pones en estas iglesias satánicas? Pero hoy yo puedo decir, gloria a Dios, Señor, porque me mostraste una cara de Satanás, porque me estás usando para que muchos que estaban como yo salgan de esta situación, y es el gozo más grande que uno puede tener. Entonces es ahí donde uno empieza a recordar desde el otro lado, porque ¿cómo podemos recordar en el desierto a Dios? Dios se ensañó conmigo. Sobre que no tengo para comer, me quedo sin trabajo. ¿Y dónde está tu Dios? Y es ahí donde estamos perturbados. Señor, ¿por qué prospera el impío? Y ahí seguimos y estamos. Eso es el desierto. ¿Se entiende? Pero ahora desde la tierra prometida, Josué le está hablando de un resumen de la historia y es todo para dar la gloria. Hoy si nos ponemos a contar un testimonio, no es para llorar, no es para que me escuchen y que digan, pobrecito, cómo le fue mal, y sí, porque nadie me quiere y yo estoy solo. No, no es para eso el testimonio. Hoy es para decir, el Señor me sacó, el Señor me utilizó, el Señor me llamó de esta manera. Estaba todo bajo control, fríamente calculado. ¿Cómo puede ser que el Señor me llame y pase esto? ¿Cómo puede ser que...? Y ahí es donde nos maravillamos. Y la gente empieza a escuchar el testimonio y decir, wow, sí, yo lo vi que era así. Entonces, lo que está haciendo ahora, si bien está redactando en pocos versículos la historia, esto es lo que nos quiere hablar ahora el Señor. Desde la tierra prometida lo que hizo el Señor. Acordate cuando no dormías, esto me lo dice a mí. Acordate cuando todos los días los demonios te volvían locos, cuando tenías que dormir con la radio prendida por el ruido de los demonios. Sí, lo recuerdo. Pero hoy
no lo recuerdo atemorizado. No lo digo, no, porque viene Satanás, te apaga la luz, viene un fantasma, vi una imagen, vi una cara y viene una voz. No es para eso. Satanás está derrotado, punto. Pero para lo que sirve es de dónde me sacó el Señor, cómo estuvo conmigo cada segundo. Y eso es para darle la gloria. Eso es para amar cada vez más a Dios, seguirlo por amor. ¿Se entiende? Es recordar ya del otro lado del Jordán, en la tierra prometida, que es un recuerdo grato, un recuerdo lindo. Imagínense el rey David, antes de morir. Pasé 1001, hasta mi hijo me quiso matar, Absalón, pero murió lleno de vida David. Entendía que fue todo eso para un proceso para que Dios estaba haciendo para formarlo. Y esto es lo que debemos entender nosotros. Entonces, Marisol Rodríguez, tremenda verdad, me dice, bueno, entonces acá le está hablando, recuerden, cuando herí a Egipto conforme a todo lo que hice en medio de él, y después los saqué. ¿Qué es lo que les está diciendo ahora? Acuérdense, cuando el faraón los azotaba. Acá, acuérdense, cuando en el mundo Satanás los atacaba, porque no teníamos Dios. Éramos esclavos de Satanás. Lo único que recibíamos era azotes del mundo. No teníamos descanso. Lo único que teníamos era dolor. Entonces, esto es lo que está diciendo. Y que después los saqué de Egipto. Acuérdense cuando el Señor los sacó del baile, de la droga, de la fornicación, de la maldad, de la lascivia, de los celos, las iras, con todo lo que es el mundo. El Señor nos sacó de Egipto. Por eso acá está diciendo. Dice que después os saqué. Acá está hablando acerca de lo que pasó en Éxodo, Éxodo capítulo 3 y en adelante. Entonces, lo que vemos es que Dios le está haciendo recordar cómo lo sacó del mundo. Versículo número 7. Acuérdense, dice, cuando ellos clamaron a Jehová, acá está redactando cuando venían la caballería y estaban entre medio del Mar Rojo y estaba el faraón que estaban a punto de ser masacrados. Y el Señor está diciendo, cuando ellos clamaron a Jehová, y él puso oscuridad entre ellos y los egipcios. Fíjense lo que está diciendo. Ahora lo están viendo de afuera. ¡Wow! Cómo Dios estaba todo calculado, todo perfecto. Ellos podrían decir, pero estábamos desesperados. ¿Era el mar morirnos ahogados o era morir asesinados? No había opción. ¿Y cuántas veces el Señor obró así en nuestras vidas? Ya no había resultados médicos, ya no había chance, no habían caminos, todo se bloqueaba y el Señor viene y abre el Mar Rojo y nos saca del mundo, nos saca de Egipto. Esto es lo que representa. Entonces acá le está diciendo cómo Dios fue el que hizo venir sobre ellos el mar, el cual cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Entonces, lo que en su momento no valoraban, no entendían, lo que ustedes no entienden ahora, si seguimos en el desierto, ¿por qué estoy sin trabajo todavía? ¿Por qué estoy soltero? ¿Por qué tengo 48 años y sigo siendo un solterón y no aparece nadie, no me quiere ni mi mamá? No lo entendemos, nos enojamos con Dios, estamos incómodos, algo nos falta, estamos incompletos. ¿Por qué siempre sin trabajo? ¿Por qué no tengo casa? ¿Por qué no tengo un auto? Siempre incompleto, porque estaríamos en el desierto. Pero después, desde la tierra prometida, con razón, el Señor no me dio una esposa porque yo nunca dominé los celos. El Señor nunca me dio una mujer porque todavía no me había moldeado como el hombre que Él quería. Y empezamos a entender desde el Jordán en adelante, en la tierra prometida. Entonces, vemos que vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuviste muchos días en el desierto. Y bueno, acá está hablando de los 40 años en el desierto. Entonces, Josué le está redactando todo lo que vivieron, pero ahora lo estamos viviendo desde la tierra prometida. Entonces, lo que le está diciendo, acuérdense en Egipto. Lo que le quiere decir Josué, acuérdense cómo nos rebelábamos contra Aarón, contra Moisés, cómo pedíamos pan, cómo pedíamos agua, cómo queríamos que no sea Aarón, que sea Coré, cómo que todo, murmullo, peleas. Y acá el Señor nos está diciendo ahora, acordate lo religioso que eras. Acordate, hola Laurita, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
El Señor nos está diciendo, acordate, ¿cómo ibas a la iglesia, pero a pelear? ¿Cómo ibas a la iglesia a murmurar? Ya saliste del mundo, saliste de Egipto, se abrió el mar rojo, que es la sangre de Cristo. Ahora en el desierto, ¿se acuerdan cómo peleábamos con Dios? ¿Por qué, Señor? Tengo hambre, tengo frío, tengo sueño. Señor, me hubiese quedado en el mundo, dando vueltas en el desierto. En su momento vivimos así, porque estamos así en el desierto, y ahí nos está formando y nos está probando el Señor. Entonces, es ahí donde el Señor te está diciendo, ¿te acordás? Y nosotros decimos, sí, Señor. Me acuerdo cómo peleaba con los pastores, con los hermanos. Qué falta de amor, Señor. Y nos agarramos la cabeza, Señor, qué religioso que era. Quería honores, quería ser pastor, quería un cargo, quería una iglesia, y no puedo gobernar ni mi propia casa. Estaba mal, Señor, cómo murmuraba, qué chismoso que era, qué peleador que era, qué envidioso que era, cómo me irritaba cuando un hermano prosperaba y yo no. Eso es el desierto. Qué mal testimonio que era, Señor. Decía que te amaba, iba a la iglesia y lloraba, y al otro día estaba con mi amante en un hotel. Ay, Señor, qué duro de servir que era, Señor. Para esto es lo que está haciendo este memorial, Josué. Para que recordemos cómo estuvimos caminando en el sistema religioso, ya teniendo a Cristo. Cómo nos rebelábamos contra Dios todos los días, lo religioso que éramos. Cómo poníamos piedra de tropiezo. Venía un hermano, la pollera es muy corta, el pelo es muy corto, no te pintes las uñas, tenés que hacer... Y le poníamos cargas que ni nosotros mismos podíamos llevar. ¿Se entiende? Entonces, lo que está mostrando Josué, ¿se acuerdan en el desierto? Y acá cuando dicen, ¿se acuerdan en el desierto? Más de uno tendría que meter la cara debajo de la tierra. ¿Se entiende? Lo mismo que yo les tendría que decir a ustedes, o ustedes a mí. ¿Se acuerdan el desierto? Ay, no, ni hablemos. Qué religioso que era. Chismoso. Ay, no estudiaba la Biblia y quería predicar. No vivía en santidad y quería ministrar. Le quería dar una palabra a una mujer y le estaba mirando las piernas. Terminaba de la iglesia y me iba a la glotonería y a todos los pecados habidos y por haber. Desierto. Recuerden lo religioso que éramos o que seguimos siendo. Digo éramos porque tendríamos que estar parados desde la tierra prometida. Entonces, en la tierra prometida no vamos a ser murmuradores, no vamos a ser personas conflictivas, no vamos a ser estos pecadores despiadados que éramos en el desierto. Y todo en el nombre de Jesús, obviamente. Entonces, acá le está hablando de esa parte a Josué, a este pueblo. Entonces, en el versículo número 8 dice, y yo os introduje en la tierra del amorreo. Y acá es lo que está diciendo. Yo los saqué del murmullo, de vivir peleando, del sistema religioso. Esto es lo que no está haciendo el Señor. Y los puse en la tierra de los amorreos, que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Lo que está diciendo, ¿se acuerdan cuando hace poco, está hablando de días antes, meses antes que cruzaron el Jordán, que pelearon contra los amorreos y el Señor los entregó? Acá lo que tenemos que decir, wow, cuando habían reyes, naciones que se enseñoreaban de mí, pecados, era avaro, y el Señor peleó contra mí y ha vencido. Hoy no soy más avaro. Cuando era arrogante, soberbio, que siempre me creía el más importante de todos, y el Señor me fue humillando tanto a tal punto que digo, soy un gusano. Y esto es lo que hace Dios, de que empezamos a gobernar estas naciones. Entonces, hola Manuel Sánchez, ¿cómo andás, hermano? Gracias por estar ahí. Entonces, lo que vemos es que le está diciendo que los cuales pelearon contra vosotros, más, yo los entregué en vuestras manos y poseíste su tierra. ¿Vieron cómo Dios le está diciendo que esto no es casualidad? Ustedes no llegaron acá porque fueron valientes, porque decidieron. Yo no llego acá porque decidí que soñé que voy a ser pastor, el apóstol a las naciones. No, tenemos que decir, el Señor te puso donde estás ahora. Esto no es casualidad. Hoy por ahí te encontrás solo y sin iglesia, y sin hermanos. Y todos dijeron que sos hereje, que sos rebelde, que te entregan a Satanás, y ahí andamos solos y errantes por el mundo. Dios estuvo en cada uno de esos momentos y Él nos guió por todos esos lados. Esto es lo que debemos entender.
A tal punto que ahora nos está introduciendo en la tierra prometida, ya nos está dando las posesiones, todo viene de parte de Dios. Y ahí es donde vemos que el Espíritu Santo está moldeando, está santificando, está obrando, está guiando, está dando poder. Cuando la palabra dice, recibiréis poder, yo sé que muchos chamanes modernos dicen, no, yo tengo poder, pero para resucitar personas. Tengo poder para decretar sanidad y bendiciones para todo el mundo. Claro, no tienen poder para caminar en santidad, pero sí tienen poderes para andar siendo chamanes voladores. Bueno, acá empezamos a ver el poder. Recibiréis poder. Cuando nos dice la palabra, el Espíritu Santo es que pelearás contra el amorreo, pelearás contra el cananeo, y Jehová los va a vencer. El Espíritu de Dios. No es con espada ni con ejércitos, más con su Santo Espíritu, como dice una alabanza que me suena por ahí. Entonces, de esto lo que está queriendo decir es para decir, después de todo el recorrido que ahora estamos en el descanso, cómo Dios estuvo conmigo. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por todo lo que hiciste todos los días de mi vida. Es increíble, ¿se entiende? Pero el que no puede ver esto es porque está en el desierto. Porque aún seguimos renegando, Señor, ¿por qué estoy soltero? ¿Por qué estoy sin trabajo? ¿Por qué no tengo una casa? ¿Por qué me echaron del trabajo? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué no tengo todo lo que quiero? ¿Por qué no me gano la lotería? Ese es un cristiano del desierto. Entonces, cuando le hablamos de donde te está llevando Jehová, no lo aceptamos. Murmuramos contra él y parecemos el pueblo de Israel. Ojalá hubiésemos muerto en Egipto. Allá comíamos carne hasta que nos salía por la oreja, dice la palabra. Mentira. Azotes nada más recibía el pueblo de Israel. Entonces, en el versículo 9 nos dice, después se levantó Balac, hijo de Zippor, y rey de los moabitas, y peleó contra Israel. Acá está hablando de las dos batallas del otro lado del Jordán con Moisés. Cuando Balac se levantó contra el pueblo de Israel y los amorreos. Entonces, acá está diciendo que cuando peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que lo maldijese. Esto es cuando querían maldecir al pueblo. ¿Recuerden cuál era esta situación? El pueblo de Israel estaban llegando a la tierra prometida. Ya estaban llegando al Jordán. Aparece Balac y el pueblo de Israel tenía que pasar por ahí solamente. Pero Balac quería destruir este pueblo porque les tenía miedo. Ahora, llama a Balaam, que era un profeta, para que lo maldiga al pueblo. Entonces, Balaam se pone a maldecir y no le sale ninguna maldición, sino que le salen bendiciones. Entonces, acá vemos que Dios protegió al pueblo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Acá vemos cómo no habían maldiciones que puedan llegar a Balaam. Al pueblo de Israel de parte de Balaam. Entonces, esto es lo que también nos dice a nosotros. ¿Saben cuántas veces el enemigo, hermanos envidiosos, brujos, hicieron cosas contra ustedes y ustedes ni se enteraron? ¿Cuántas veces les desearon el mal? Maquinaron en contra de ustedes, su familia, sus hijos, sus amistades. ¿Cuántas veces les pusieron tropiezo porque querían verlos destruidos, querían verlos mal? ¿Cuántas veces el mundo los ha envidiado, ha hablado mal de ustedes? No estoy poniendo, pobrecito de nosotros. No. Pero ¿saben cuántas veces el enemigo ha querido destruirlos y ustedes ni se enteraron? Porque Dios los estuvo protegiendo como el pueblo de Israel. Fíjense que acá está recordando que Balaam los estaba maldiciendo y en el versículo 10 dice, más, yo no quise escuchar a Balaam. Fíjense la protección de Dios al pueblo de Israel. Yo no quise escuchar a Balaam. Balaam quería maldecir y le salía bendición por la boca. Y esto es lo que nos dice a nosotros. ¿Cuántas veces el enemigo los quiso matar? ¿Cuántas veces el enemigo te quiso dejar sin trabajo, humillarte, meterte preso? Y ustedes ni se enteraron y Dios dijo, no, porque ellos están bajo la cobertura de Dios. ¿Se entiende? Y para todo esto decir, wow, Señor, ahora lo veo diferente. En su momento estuve mal, estuve a punto de ir preso, de perder todo, y me protegiste, Señor. Y acá estamos viendo cómo Dios protege a este pueblo. Entonces nos dice, más, yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Entonces acá el Señor está diciendo, acuérdense, cuando Balaam, y ellos dirán, ¿todo eso pasó cuando estábamos en el campamento que ni nos enteramos? ¿Todo eso estaba haciendo Balaam, este hijo de Satanás? Y muchas veces tendrían que decir así,
¿Cuántas veces los hijos, supuestamente hijos de Dios, se reúnen para criticar? Se reúnen para maldecir. Se reúnen para calumniar. Buscan la oportunidad de hacer caer ministerios, gobiernos, todo. Y muchas veces queda abortado porque Dios protege a sus hijos. Hola Yolanda Gallegos, ¿cómo andás? Tarde, pero aquí estoy. Muy bien, qué lindo verte, me alegra. Entonces, acá le está recordando, todo esto está en Números capítulo 22 y 24. Entonces, acá le está recordando que mientras ellos dormían, mientras ellos estaban acampando, el enemigo estaba maquinando maldades para que caiga el pueblo y Dios dice, yo no escuché a ellos, yo los protegí a ustedes. Entonces, muchos de nosotros tendríamos que recordar todo. ¿Por qué estamos ahora como estamos y no como mereceríamos? En el desierto nos creemos que nos falta todo, que nos merecemos todo. No, hoy tendríamos que decir, no, Señor, me protegiste de esto. En el medio del hambre, nunca me faltó nada, Señor. En el medio de la escasez, siempre me sustentaste, hasta con los cuervos. Señor, en el medio de la aflicción, en el medio de la depresión, muchos dirán, yo no tenía sentido más la vida. Si tenía un arma, me pegaba un tiro. Pero Señor, tú estuviste ahí, tú me sacaste de ahí. Esto es la evidencia y es la verdad. No es un sueño, no es la imaginación, es Dios mismo que estaba al control de todo y que era necesario pasar para fortalecernos y trabajar en nosotros. Entonces, versículo número 11. Pasaste el Jordán. Recuerden que el Jordán significa la consagración del cristiano que deja el desierto atrás. Entonces, ¿cómo pasó el Jordán? Qué valiente, ¿cómo pasó el Jordán? No, Dios hizo que pasen el Jordán. Dios detuvo el Jordán y dijo, pasan por acá. Entonces, esta consagración es Dios que nos ayuda a consagrarnos. Entonces, por eso está diciendo, pasaste el Jordán y viniste a Jericó, te encontraste con las murallas más grandes, con el pueblo, el inconquistable. Y vos, que hace 40 años atrás, solamente hacías ladrillos y recibías latigazo. ¿Se entiende? Entonces, el Señor cuando nos llamó, lo único que sabíamos hacer era ladrillos y recibir latigazos. Y hoy estamos conquistando, ¿se entiende? Jericó, naciones. Es espiritual todo lo que estamos hablando. Entonces ahora le está diciendo que viniste a Jericó y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. ¿Quiénes son los que pelearon? Fíjense, vamos a Deuteronomio 7. Ya que está, terminamos también con este versículo que lo utilizamos mucho. Deuteronomio capítulo 7. Vamos a ver las promesas. No promesas, los mandatos. El mandato de Dios por parte de Moisés a este pueblo. En Deuteronomio capítulo 7 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones. Acá está hablando del mandato de lo que tenían que hacer. Esto era en vista al futuro, a lo que tenían que hacer. Entonces lo que está diciendo que tenían que echar delante de ti estas naciones, al Eteo, que era el espíritu de miedo. Este pueblo infundía miedo. Al Gergeseo, que era un pueblo que eran habitantes en arcilla, vivían en el medio del barro. O sea que en el pecado, un día bien, un día mal. Al amorreo, que era un espíritu de soberbia, de arrogancia, de altivez, porque ellos vivían en la montaña y se creían superpoderosos. El cananeo, que era el amor al dinero, mercaderes. El fereceo, que eran que vivían sin muros, eran campesinos. Estos eran los que no les gusta estudiar, no les gusta buscar de Dios, la pereza es lo que se enseñorea de ellos. El ebeo, que era un espíritu de mentalidad chica, de pobreza, como los gabaonitas, que daban lástima. Y el jebuseo, que es un espíritu religioso, de iglesia, de soberbio, que yo soy el ungido, yo soy el campeón, yo tengo poder, yo soy un semidios. Ese espíritu. Entonces acá lo que está diciendo, 7 naciones mayores que tú. Entonces esto, lo que está diciendo es que ya le estaba prometiendo que tenían que ir a pelear contra ellos. Y ahora lo que nos está diciendo Josué, volvemos, nos está diciendo en el capítulo 11, dice, pasaste el Jordán y viniste a Jericó y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Ahora ya está hablando que ya pelearon contra ellos. Hola Silvia Rojas, ¿cómo andás? Bendiciones. ¿Y quiénes son los que tenían que pelear? El amorreo, los fereceos, los cananeos, los eteos, los gergeseos, los heveos y los jebuseos. Ahora está hablando que pelearon.
y los entregué en vuestras manos. ¿Se entiende? Tuvo Dios al control de todo. No es que le dijo, bueno, muchachos, ahora vayan a pelear contra el amorreo, el jergueseo, el eteo, contra Jericó, contra todos, y los veo del otro lado. No, Dios iba delante de ellos. ¿Cuándo vamos a entender eso? Que en el medio de que Dios está en todo, no en el medio del problema, en el medio de la alegría, en el medio del problema. El problema es que nosotros nos alejamos de Él. Entonces acá lo que vemos es que este pueblo, ahora que le está contando todo esto, van a decir, wow, ¿te acordás cuando dijimos, hasta acá llegamos, no podemos cruzar el Jordán? Y se detuvo el Jordán, como dos diques se detuvieron y pasamos en seco. Sí, gloria a Dios, y Él estuvo con nosotros. Para eso es hacer el memorial. Por ahí uno en su momento no recuerda porque en el medio del problema, del estar afanado, turbado, por ahí no nos damos cuenta qué es lo que estamos pasando. Pero ahora en el reposo, en la tierra prometida, ya con el diario de mañana, podríamos decir, están diciendo, wow, derrotamos a los amorreos y no murió nadie de nosotros. El fereceo, cómo Dios estuvo con nosotros, cómo cayeron los muros, es increíble. Y es ahí donde tendríamos que estar contando nuestros testimonios. Y no estoy hablando de vivir contando testimonio de que estaba muerto y me resucitó, no, testimonio de vida. Mi familia era un desastre, hermanos queridos, mi familia estaba separada, destruida. Hoy con lo que me queda de mi familia, estamos en comunión, estamos juntos, estamos con lo poco que tenemos, nos gozamos, así tenemos que decir. No soy millonario, pero gloria a Dios, el Señor me da una taza de café con 2 panes para comer y gloria a Dios. Está siempre. Esto es lo que está hablando, ese espíritu, eso es estar en la tierra prometida. Señor, no tengo para comer hoy, pero mañana me vas a sustentar, vas a suplir mis necesidades, Señor. Gracias, gracias. Nunca me morí de hambre. Es más, bastante gorditos estamos todos, creo. Entonces, ese es el espíritu que tiene una persona que está en la tierra prometida. Se incendió mi casa. Ay, Señor, qué problema, me vas a tener que dar otra. Sí, sé que voy a tener que trabajar, me voy a tener que esforzar, voy a tener que... Sí, lo entiendo, pero no me vas a abandonar. No me vas a sustentar. Si estuviste conmigo en Jericó, estuviste conmigo en el desierto, estuviste conmigo en Egipto, estuviste conmigo cuando estaba fornicando con miles de mujeres, hasta ahí estabas conmigo, Señor. Hoy me avergüenzo, obviamente. Así tendríamos que hablar. Cuando yo era un asesino, tú estuviste conmigo. Cuando estaba en el problema, cuando estaba en la... Todo estuviste tú. Eso es lo que está haciendo en este resumen de la historia. No es solamente una historia bíblica para recordar, porque ya lo vimos en Génesis y todo. Entonces acá estamos viendo que les nombra las naciones y las entregué en vuestras manos. Tiempo pasado. Ya están entregadas estas naciones. Versículo número 12. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es, a los reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu carro. Acá le está diciendo, se levantaron reyes a pelear contra ti. Entonces, lo que está diciendo el Señor, los venciste. ¿Te acordás cuando venciste a Jaín? ¿Te acordás cuando se levantaron los reyes del amorreo, cuando era la alianza de Javín, que se reunieron con 5 reyes, estaban todos poderosos? Cuando te enfrentaste a los reinos del norte, que eran millares con carros cerrados. Sí, les ganamos, sí. Increíble. Increíble. Y lo que está diciendo el Señor, sí, lo ganaste. Gloria a Dios, amén, aleluya. Gracias al ungido porque yo peleé. No. Ganaste, pero no gracias a tu espada. No gracias a tu arco y a tu flecha. Gracias a que Jehová te dio la victoria. Y esto es lo que nos está recordando. ¿Tenemos victorias ganadas en Cristo? Bueno, todas estas victorias el Señor ganó por nosotros. Y si estamos diciendo, no, yo no gané nada, no, el Señor no me da nada, yo siempre... Bueno, estás en el medio del desierto, por no decir que estás en Egipto. Entonces, si estamos en el desierto, bueno, estamos en la lucha, sí, a caminar, a aguantar, hay que salir del desierto. Pero ya estando en la tierra prometida, recordamos todos, Señor, ¿cómo me azotaste? ¿Qué cabeza dura que era? Señor, gracias por amarme tanto. Era un hereje, Señor. Era un impío. Iba a tu iglesia, vivía en pecado, enseñaba falsas doctrinas. Señor, era mal testimonio.
pero gracias a Dios, Señor, que me azotaste. Gracias a Dios que tuve que perder mi familia, que en su momento lloré mucho. Gracias a Dios que caí preso. Porque si no me iba a ir al infierno, Señor, en ese camino. Pero tú utilizaste todos los medios, ¿para qué? Para que yo pueda llegar a esta tierra prometida. Utilizó todos los medios necesarios. ¿O ustedes se creen que la historia de Jonás es un chiste? Porque hoy en día, en el sistema religioso, se enseña mucho acerca de la voluntad del hombre, acerca de el libre albedrío. Este libre albedrío es que yo hago lo que quiero, yo elijo. Sí, podés elegir entre ponerte un pantalón blanco, un pantalón negro, o una remera roja, o una remera azul, sí, o comer milanesas o comer pizza. Pero no tenés la elección de decir, no voy a pecar. No tenés la elección de decir, bueno, voy a vivir en santidad para agradar a Dios. No, ahí no tenés la autoridad. Entonces, acá vemos que muchos caminan pensando que uno va forzando su destino. Sí, yo forzo mi destino. Si tengo mente positiva, si tengo la autoestima alta, yo dirijo mi camino. Sí, todo bien. Jonás también decía lo mismo. Andá a predicar a Nínive. No, yo me voy para otro lado. Se tomó el barco, se fue. ¿Dónde terminó? Adentro de una ballena. Después fue, predicó, se convirtieron todos. Y después vemos que Jonás se para a ver si los destruye a todos. Estaba enojado. Y hasta se hace como una huelga. No, Señor. Bueno, entonces vemos que en todas esas cosas el Señor fue tratando con Jonás. Su carácter, su temperamento, su pecado. Seguimos. Versículo número 13. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis. ¿Qué es lo que está diciendo ahora? Ahora tienen la tierra prometida, les está diciendo el Señor a través de Josué. Ustedes tienen esta tierra prometida que no hicieron nada. Ustedes fueron y tomaron y conquistaron y se quedaron con los botines, se quedaron con la tierra, se quedaron con los frutos, se quedaron con los valles, se quedaron con todo. Entonces el Señor le está diciendo que les di la tierra por la cual nada trabajasteis. Todo te da el Señor. A ver, el Señor te dio un trabajo hermoso seguramente. Por ahí no es el que vos querías, porque uno por ahí se imagina. Pero todo lo que el Señor nos dio. Yo sé que muchas veces decimos, no, todo esto me lo gané con el sudor de mi frente, todo. Sí, pero el Señor fue el que te dio la salud. El Señor fue el que te dio ese trabajo. El Señor es el que te dio todo. ¿Se entiende? Entonces acá le está diciendo que tomaron la tierra prometida y que no trabajaron. A las ciudades que no edificaron, se instalaron en las ciudades, no tuvieron que levantar nada. Entonces, ciudades que no edificaron, en las cuales moráis, de las viñas y los olivares que no plantasteis comés. Fíjense que solamente tenían que ir a la tierra donde fluye leche y miel y comer de cosas que no trabajaron y que no hicieron nada. Y Dios les dio todo eso como regalo. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces el Señor nos prospera, nos da todo, pero nosotros siempre mirando lo que no debemos. Versículo número 14. Ahora pues, bueno, fíjense qué lindo. Le dio un resumen desde el padre de Abraham, desde Taré hasta ahora. Fíjense que Josué no es un teólogo. Se nota que es un guerrero. No hay palabras profundas. No es que decimos por ahí cuando vemos palabras de Pablo o de Jesús, que decimos, vemos que Josué era un guerrero, era un gendarme, era un militar, era un estratega. Pero ahora cuando estamos viendo está resumiendo la historia y les decían, pórtense bien porque les va a ir bien, pórtense mal, les va a ir mal. Esto es lo que siempre le venía diciendo, pero no vemos que hay grandes mensajes de sabiduría, que les da una parábola, que les da un ejemplo, que no estamos viendo un gran teólogo, pero estamos viendo que tiene Biblia, que tiene palabra, que está en contexto, que los hace reflexionar, todo guiado por el Espíritu Santo. Entonces, ahora les está diciendo, ahora pues, temed a Jehová. Es lo que está diciendo ahora, temed a Jehová y servid. Después de que vimos, ahora que vimos todo nuestro pasado, todo lo que Dios hizo con nosotros, y saber que Dios estuvo con nosotros todos los días, ahora, temer a Jehová. Ya estuvimos en el medio del desierto, ya no nos partió ningún rayo en el desierto que lo merecíamos. Pero ahora ya no, temerosos de Jehová, temer a Jehová y servid. La fe sin obras es muerta. Entonces, servir. Ahí está, sí. Ahora termino el estudio y le voy a decir al pastor que voy a cantar, porque quiero servir cantando. Y voy a barrer, y voy a predicar, y voy a hacer cultos. No. Servir
significa que seas luz y sal en el contexto en el que te toque vivir. Porque cualquiera canta en una iglesia. Pavarotti, cualquier mundano puede cantar en una iglesia, quédense tranquilos. Pero servir, no cualquiera puede servir. Entonces acá le está diciendo, servir con integridad y en verdad. Integridad, sin falsedad. Una persona íntegra es que su sí significa sí y que su no significa no. Una persona íntegra no tiene dos caras, no es un hipócrita. Una persona íntegra, así como es ahora predicando, tiene que ser así trabajando. Así tiene que ser con su casa, así tiene que ser con su familia, íntegro. Y así debemos servir. Pero lo que estamos acostumbrados a ver en el sistema religioso es que no hay integridad. ¿Qué significa? Ahora somos todos santos, claro, porque me están mirando. Ay, Señor, siento la presencia. Hermanos, estuve todo el día orando por ustedes no se imaginan. Se cortó la transmisión y empiezan a volar los platos, empiezan las palabras groseras, empiezan los chistes de doble sentido. Eso es ser una persona de doble ánimo, lo llama Santiago. Entonces, acá nos está diciendo servid a Dios, pero servir en el contexto que nos toca vivir. ¿Qué significa esto? Servir en tu casa primero, en tu familia. Serví en tu barrio, en tu ciudad, en tu trabajo. Y no estoy diciendo que salgas con un megáfono, arrepiéntete, Cristo viene, porque no se va a convertir nadie. Esa no es la manera que el Señor llamó a predicar. Fíjense que cuando vemos a estas personas predicando así como locos, gritando en la calle, lo que menos queremos hacer es escuchar. Nos repele ese tipo de mensajes. Dios lo que quiere es que vos en tu trabajo seas una persona íntegra. Entonces, servir a Dios en tu trabajo significa que no vas a robar en tu trabajo. Significa que no vas a estar mirando con ojos de adulterio a tu compañera de trabajo. Que no vas a andar haciendo negocios turbios. Que vas a tener paz, que vas a tener tranquilidad, que no vas a ser una persona conflictiva, que no vas a ser una persona mentirosa. Y todo eso por amor a Dios. Y en ese contexto estás sirviendo a Dios, siendo un buen testimonio, siendo íntegro. En el trabajo se comporta así, con su familia se comporta igual. Es una persona íntegra, no es un falso, no es un hipócrita. Entonces, este tipo de personas son las que sirven. Entonces, yo, si soy un mundano y tengo problemas de celos, problemas de alcohol, problemas de sexo, problemas de todo lo que me puedo imaginar, y cuando veo una persona que tiene paz, una persona que sonríe, una persona que está gozosa, una persona que tiene frutos, como dice Karina, exactamente. Yo voy a querer algo de esa persona. Yo voy a buscar a esa persona. Este tiene un Dios, dice, que yo quiero saber, hablar, a ver, contame un poquito de tu Dios. ¿Por qué sos tan, por qué? No digo feliz, porque uno se imagina ser cristiano, somos todos felices. No. ¿Por qué tenés gozo? ¿Por qué tenés una sonrisa así cuando hay coronavirus, cuando no tenés trabajo, cuando todo eso? ¿Qué es lo que tenés? ¿Por qué te gozás con todo? ¿Por qué estás siempre así? Yo quiero eso que tenés vos. Y ahí empezamos a hacer luz. Ahí empezamos a iluminar. Entonces ahí le decimos, ¿sabes qué? Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Somos todos pecadores, necesitamos un Salvador, Jesucristo, para estar en paz con el Padre. ¿Aceptás a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Sí te va a decir. Porque quiero, me encuadra, me cierra. Todo lo que me decís tiene sentido, está sustentado porque lo estás aplicando en tu vida. Yo quiero. Y en ese contexto, el Espíritu Santo empieza a orar. Eso es servir con integridad. Fíjense Josué cómo sirvió en integridad, en el contexto en el que le tocó vivir. Ahora vamos a ver un poquito, porque ya viene lo que es la muerte de Josué. Y vamos a ver un poquito qué es lo que pasó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser luz, ser sal, no ser religioso. Cualquiera toca la pandereta. Cualquiera agarra un megáfono, Cristo, arrepiéntanse, el Señor viene pronto, ustedes se van a ir al infierno. ¿De qué te sirve decir esas cosas? No se va a convertir nadie. O por más que digan, vamos a hacer una campaña, vamos a regalar comida, vamos a repartir arroz, sí, todo bien, pero no se va a convertir nadie. Porque hay que ser buen testimonio para que se conviertan las almas. Entonces, acá estamos viendo que le dice, temed a Jehová y servid con integridad y en verdad. Servir a Dios de verdad. Y acá está hablando un poco de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores buscan al Padre. Entonces, acá está diciendo cómo debemos caminar y cómo no hay que caminar. Por eso dice, y quitad de entre vosotros los dioses
a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Entonces, lo que está diciendo ahora es el contraste. Sirvan con integridad. Entonces, lo que yo les tengo que decir y les voy a decir, sirvan. Pero no estoy diciendo sirvan a sus pastores. Si tienen una iglesia, sí, tienen que servir ahí, pero no piensen solo que servir a Dios es cantar en un altar, es cantar salir a evangelizar y darle de comer a los pobrecitos. No significa esto. Servir a Jehová significa ahora. Mujeres, las que son casadas, ¿se sujetan a sus maridos? Si su marido viene de trabajar dentro de una hora, ¿lo esperan con la comida o con lo que Dios le provee? ¿Le tienen la cama lista? ¿Tienen los chicos aseados, preparados? ¿Le predicaron, le dieron un versículo bíblico a sus hijos? ¿Hicieron lo que tienen que hacer? No, yo soy pastora, nada más. No, si no están haciendo las cosas mínimas, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Hombres, están solteros, por ejemplo, hay muchos solteros. ¿Están sirviendo? ¿Qué significa que están sirviendo? ¿Están viviendo en santidad? ¿Están tratando de dejar el sexo ilícito? Cuando están solos, ¿dejaron de ver páginas que no se deben? ¿Dejaron de hacer negocios turbios por ahí? ¿Dejaron de tener malicia? Bueno, solteros, ¿estamos siendo buen testimonio en tu trabajo? ¿Llegás temprano a tu trabajo? Fíjense las cosas que les estoy diciendo para servir a Dios. ¿Cómo vamos a hacer un testimonio si llegamos tarde a todos los trabajos? ¿O faltamos? ¿O si somos perezosos? ¿Se entiende? Eso es servir a Dios, porque todo lo hacemos para Dios. Entonces, un cristiano que sirve a Jehová es el que en su trabajo es eficiente, es diligente, es prudente a la hora de hablar. Viene el jefe, te dice cosas, te insulta, te humilla y somos prudentes. No somos temperamentales, no somos iracundos, no somos personas violentas, no somos personas vengativas, tampoco somos tontos. Somos responsables, debemos ser responsables en nuestro trabajo, en nuestra casa, en el sistema religioso, servir en la iglesia, ayudar, ser luz. Tener gente discipulando, gente a cargo, enseñándole la palabra, un versículo, estudiando, alimentándose, eso es servir. En el contexto en el que nos tocó vivir. ¿Qué contexto? Un contexto de un mundo pecador, un mundo lleno de lascivia, en un mundo lleno de maldad. Bueno, ahí tenemos que ser luz. Y esto es una conducta de vida. ¿Y todo por qué? Acá nos dice, temed a Jehová. Todo esto no lo hacemos para agradar al mundo. Si yo estoy enseñando la palabra, no es para agradar a alguna sierva. No es para que digan, wow, cómo sabe, cómo lo siguen, qué ejemplo, que no es para eso. Yo lo que hago tiene que ser por temor a Dios. Soy temeroso de Dios, esto es lo que tenemos que decir. ¿Por qué sos fiel a tu pareja? Porque honro a Dios por sobre todas las cosas. No podría mirar a los ojos a Dios si engaño a mi mujer. ¿Se entiende? Eso es una persona que sirve. Entonces acá le está diciendo servir y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del Jordán. Entonces, no volvamos a la idolatría, no volvamos al mundo, no volvamos a todo lo que ya de donde Dios nos sacó, como que tanto remar para morir en la orilla. Esto es lo que está diciendo Josué. Entonces vemos que Dios lo sacó del otro lado del Jordán. Esto del otro lado del Jordán es del desierto. No volvamos al desierto. No volvamos al murmullo. No volvamos a dar vueltas y pelear y renegar porque no tenemos para comer, insultar a Dios, enojarnos, volvernos al mundo. Basta de eso. Esto es lo que está diciendo. No volvamos a esos dioses. No volvamos a Egipto. No decimos, bueno, las cosas no salen como quiero, me vuelvo al cabaret, me vuelvo a la droga, me vuelvo a la prostitución. No te vuelvas al mundo. Por eso le está diciendo ahora, servid a Jehová. Entonces, estas son sus últimas palabras. Servir a Jehová, que ya tienen la tierra prometida. No se olviden de todos sus beneficios. Versículo número 15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, fíjense que acá le está hablando de un pacto, una renovación del pacto. Recuerden que el pacto que se le da en el Sinaí, dice, Dios le va a dar las tablas de la ley, esto. Sí, vamos a hacer todo. No hicieron nada. Pero ahora ya llegaron a la tierra prometida y Josué está renovando este pacto. Entonces les está diciendo todo esto y dice, pero si te parece mal todo esto, si vos creés que no es lo tuyo,
Si te parece mal servir a Jehová, y esto es lo que yo les puedo decir a ustedes, ¿les parece mal estudiar? ¿Les parece mal servir a Dios? ¿Le parece que no va con nuestra manera de vivir el ser fiel a nuestras esposas, esposas a sus maridos? Es muy correcto, no les gusta orar, no les... Bueno, esto es lo que les está diciendo. Si te parece mal servir a Jehová, escogeos hoy a quién va a escoger hoy a quién vamos a servir. Elijan. Esto es como decir, fíjense que Dios no se va, muchos se creen, no, si dejo a Dios, Él se va a poner triste. No, si querés elegir tu camino, andate, dice el Señor. Entonces, lo que vemos es que escogeos hoy a quién sirváis. Elijan hoy. Muchachos, acá hay un pacto nuevo. Este es el Dios de la gloria, este es el que cumplió todo, esto es el nuevo pacto. Si quieren seguir con Él, seguimos. Si quieren ir con otros, váyanse con otros. Esta es la tierra prometida. Entonces, lo que está diciendo es, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, fíjense lo que está diciendo Josué. Ustedes, acá, Josué está diciendo, muchachos, yo ya serví, ya entregamos la tierra prometida, ya el que quiera hacer lo que quiera es su propia voluntad. Esto es una elección personal, les está diciendo. Quieren volver a los dioses que estaban adorando los amorreos del otro lado, quieren volver a Egipto, quieren hacer todo. Hagan lo que quieran. Y acá aparece un versículo glorioso, que el libro de Josué para el sistema religioso es no temas ni desmayes y este versículo. Entonces, Josué le está diciendo, ustedes hagan lo que quieran, ¿eh? Si quieren adorar a Dios, hagan a Dios en estos parámetros, con este pacto y con esta manera de vivir. Temerosos, ordenados, prudentes, servir con todo el corazón, con toda nuestra mente. Y si no quieren esto, vuélvanse a Egipto, vuelvan a los dioses. Ustedes hagan lo que quieran. Por eso dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y este es un versículo muy lindo. El problema es que el sistema religioso toma este versículo para decir, bueno, yo sigo a Dios y yo y mi casa todos van a ser convertidos, todos van a ser salvos, todos van a ser felices, todo es una promesa. No, no es tan así. Lo que está diciendo Josué, yo, mi elección personal, yo voy a servir a Jehová. Y mi casa también. Esto no garantiza que Josué, que sus hijos sean salvos, que sus hijos sean buenos, que sean santos. No significa esto. No es que yo digo, declaro sobre mi casa que van a ser salvos y todos para Dios, y mi casa y yo vamos a servir todos a Jehová. Ya lo entregué. No, no funciona así. ¿Por qué? Porque la salvación es personal primero. Y el servir y el amor a Dios es algo personal. Si mi hijo no quiere amar a Dios, no va a haber oración, no va a haber nada que haga que lo ame. Ahora, lo que está diciendo Josué, pero yo y mi casa. Lo que está diciendo Josué, esta es mi casa y acá mando yo. Y a mis hijos, hasta que sean mayores de edad, van a cumplir con esto. Después, cuando sean mayores y hagan lo que quieran, ya verán. Pero en mi casa se adora a Jehová. Y esto es lo que tenemos que decir. Hoy en día, en mi casa se adora a Jehová. Yo soy el cabeza de mi casa, yo soy el padre de familia, y acá no entra aborto. Acá no entra lesbianismo. Acá no entra homosexualidad. Acá no entra nada que atenten contra los principios de Dios. Y el mundo está influyendo con mucha fuerza de la mano de Satanás. Entonces nosotros lo que tenemos que decir, mi casa acá, mientras yo viva acá en esta casa, se amará Jehová. Después, cuando sean mayores y hagan su vida y sean independientes, tomarán las decisiones que quieran porque no podemos intervenir en eso. No, tampoco podemos ser autoritarios, estarle con un látigo, amalo a Jehová, amalo a Jesús, amá. Vamos a la iglesia. No, no sirve de nada eso. Eso va a hacer que nuestros hijos aborrezcan más a Dios. Pero lo que está diciendo Josué, ustedes hagan lo que quieran, que yo voy a servir a Jehová. Y en mi casa también, porque él era cabeza de familia. Entonces, en el versículo número 16 nos dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca. Deberíamos ser locos, estar mal de la cabeza, pero el tema es que después ya vamos a ver que comienzan a violar todos estos pactos. Entonces, lo que dice el pueblo es, nunca más acontezca. Lo que vemos es que el pueblo, lo que está diciendo es que
No, suena todo bien, todo bonito. Josué está diciendo, si quieren elegir a Dios, sigan a Dios con integridad, pero si quieren ir en pos de los dioses, vayan en pos de los dioses. Yo me quedo en esta casa y sirviendo a Jehová. Esto, cuando vemos en Génesis capítulo 6, el Señor dice, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. ¿Qué significa esto? Jehová dice, yo no voy a estar contendiendo para siempre con el hombre. ¿Querés el mal? ¿Querés dioses? Andá. Pero después nos vemos en el juicio. Entonces, acá lo que estamos viendo es que en esta situación, como Josué los pone así, elijan, el pueblo obviamente que dice, nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Entonces, ellos reconocen que es lo bueno, firman este nuevo pacto, dice, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales, nos ha guardado por todo el camino de donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Entonces están reconociendo cómo Dios los sacó reconocen la gloria de Dios. Hola Carlos Zapata Landa, ¿cómo andás, hermano? Gracias por estar ahí. Bendiciones, saludos desde Argentina, desde Buenos Aires. Entonces, lo que está haciendo el pueblo reconoce que Dios es el que los sacó, todo bien, y yo pienso seguir a Dios. Y esto es lo que tenemos que decir nosotros. ¿Reconocemos o solamente estamos siguiendo a Dios por prosperidad, por lo que el corazón perverso no? Esto es lo que tenemos que descartar, que todo el mundo está detrás de Dios por un Dios milagrero. Entonces acá vemos que el pueblo reconoce que Dios lo sacó de todo esto. No dice, no, porque yo salí de mi pueblo. No, están reconociendo. Versículo 18. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces, bueno, acá ellos dicen, estamos de acuerdo. Todas las tribus dicen, esta es la asamblea de Siquem. Sí, estamos de acuerdo. Versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es el Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Lo que está diciendo Josué, Dios es santo y no va a tolerar el pecado. Y a nosotros también nos dice lo mismo. Dios es santo y no va a tolerar el pecado en nuestras vidas, en nosotros. Si no perdonó a su amado Hijo, ¿cuánto más a nosotros, que no somos inocentes? Entonces acá estamos viendo que Josué le está hablando de la santidad de Dios y la justicia y la ley. Porque recuerden que en este tiempo no cumplían con la ley y el juicio caía automáticamente. No estaba Cristo para que caiga el juicio y que haya misericordia y que haya tiempo para solucionar. No, acá venía el juicio automáticamente. Versículo número 20. Si dejaréis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal. Ay, no, Dios no te puede maldecir, como dicen muchos buenistas. Yo puedo caminar como quiero. No, la palabra nos está diciendo que si haces mal, Él se volverá contra ti, te va a hacer mal. Deuteronomio 28, que nos habla de las consecuencias de la desobediencia. Por eso, fíjense que Josué está siendo insistente. No tomen por chiste a Dios. Les está diciendo, si ustedes son fieles, Él va a ser fiel, pero si insisten por este camino, Dios los va a azotar, Dios los va a castigar hasta que perezcan. Está siendo insistente Josué con esto. Entonces nos dice, Él se volverá y os hará mal y os consumirá. Acá está el fuego consumidor, el fuego que tanto piden los pentecostales. Fuego, dame fuego, dame fuego. Bueno, acá nos está diciendo, si volviere, os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. ¿Qué es lo que significa esto? Dios te puede consumir aunque haya hecho bien en tu vida. Yo conozco gente que han venido a los estudios, todo, y Jehová les ha hecho bien. Jehová los ha sacado de situaciones patéticas, calamitosas, demonios, pobreza, miseria, tantas cosas malas, donde Dios los ha sacado, y hoy como ya están tranquilos, se piensan de que pueden vivir como quieren porque Dios ya estuvo con ellos un tiempo. No. Dios pudo haber estado un tiempo con vos, pero si vos no haces las cosas como corresponden, después de haber hecho bien, Él te puede destruir. Él te puede destruir después de haberte hecho bien. Fíjense, Judas
Judas, después de que estuvo con el Mesías, de que caminó con él, que vio los milagros, que tuvo un gran ministerio, que fue llamado, que fue uno de los apóstoles, fue el gran hombre, después de tanto bien, fíjense cómo terminó. Entonces, el que esté firme, mire que no caiga. Entonces, versículo 21. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Bueno, buenísimo. Igual, las palabras se las lleva el viento, ustedes saben cómo es. Acá, hechos. Acá yo puedo decir, ¿cuánto amamos al Señor? Y todas, amén, amén, amén. Sí, todo bien, buenísimo. Obras. No me interesa lo que digan. A mí no me interesa que venga una persona y me diga, no, 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 yo acepté al Señor y yo lo amo y yo siento burbuja. Sí, todo bien. Todos dicen lo mismo. Vayan a cualquier sinagoga de Satanás y díganle quiénes aman al Señor y todos te van a decir que sí. Entonces no es un parámetro para guiarnos lo que diga el pueblo, lo que digamos nosotros. Yo te amaré, yo te serviré. Y ahí vemos las iglesias cantando, Señor, yo te alabaré, te serviré, te amaré, pero los hechos nada. Entonces Dios te dice, sí, sí, todo bien con las palabras, pero a mí frutos, obras, diligencia, esfuerzo, sacrificio, fe. Versículo 22. Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos. Acá le está hablando acerca de este pacto, de que habéis elegido a Jehová para servirle, y que ellos respondieron, testigos somos. Bueno, hasta ahora parece todo bien. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Lo que está diciendo, claro, como ellos no conquistaron todos, hay territorios donde estaban habitando con cananeos, con fereceos, con muchas tribus que no las habían destruido. Entonces acá lo que está diciendo, que quiten de en medio de ellos los santos, los dioses, los santos, las idolatrías, costumbres paganas, todo. Entonces dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Esto es lo que debían hacer. Versículo 24. El pueblo respondió a Josué, a Jehová vuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Bueno, muy lindo todo, suena muy romántico. Muchas veces también. A mí, ¿saben cuántas veces me dijeron te amo, hasta que no te amo más, hasta que encontré otro? Entonces, no es un parámetro cuando te digan te amo, te quiero, voy a servir. ¿Ustedes saben cuántos hermanos que hemos leído, estudiado, orado, salieron de situación, todos dijeron, no, al Señor nunca lo voy a abandonar, vamos a estudiar, vamos a tratar siempre, sí, todavía, acá estoy más solo que, bueno, hay muchos chistes, pero acá estamos solos. Entonces, ¿y cuántas promesas escuché por ahí de que no iban a abandonar nunca a Dios, de que iban a seguir, que iban a ser diligentes, que iban a ser los emperadores? Bueno, no nos guiemos por lo que dice el hombre. Frutos, por los frutos los reconoceréis. Entonces, versículo número 25. Acá vemos que está el pacto, acá está el pacto. Entonces, Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquén. Entonces, acá es como una renovación del pacto. Es como que ya Dios cumplió con su pacto de que les iba a entregar la tierra prometida y ya cumplieron. Ahora es como que se renueva con lo mismo, con los mismos principios. Versículo 26. Escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina, junto al santuario de Jehová. Acá nuevamente estamos viendo lo que son, ponen piedras como monumentos. Versículo 27, dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo. ¿Vieron como los rubenitas, los gaditas pusieron una piedra como testimonio? Como decir, representa esto, este monumento. Bueno, acá están haciendo lo mismo de que renuevan el pacto, de que Dios fue fiel y que ahora siguen con este pacto. Dice, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová os ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno por su posesión. Entonces acá, fíjense que les da la ley, y qué lindo, que ahora les dice a todo el pueblo, les dice que a cada uno vayan a sus tierras ahora. Ahí tienen la tierra prometida. No se olviden de esto de lo que hablamos. Hay un pacto. Amén, 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 Josué. Damos vuelta a la página y arrancamos con Jueces y ya vamos a ver que es un infierno todo esto. Por eso las palabras se las lleva el viento. Entonces, muerte de Josué. Ahí ya estamos terminando con el libro. Ya estamos cerquita, ya hoy terminamos. Muerte de Josué. Versículo 29. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Bueno, Moisés muere a los 120 años, Josué muere
a los 110 años. Fíjense cómo termina la vida de Josué. Dice, Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Fíjense lo que nos dice Josué 1:1, cómo comenzó la historia. Ya cuando ayer parece que empezamos con este libro. Entonces, en el capítulo 1 nos dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Fíjense cómo empieza el libro de Josué, siendo el siervo de Moisés. Y ahora estamos viendo que muere siendo siervo de Jehová. Entonces estamos viendo cómo pasó de ser el siervo de Moisés. En su momento, él tuvo que obedecer. Ya habíamos visto que estuvo con Moisés en todas partes, que estaba cerca del tabernáculo, que estaba cerca del arca, que estaba cerca de la presencia. No era un levita, pero él buscaba la presencia de Dios. Él era un guerrero, él había peleado contra Amalek cuando recién habían salido de Egipto. Él cuando fueron con Caleb, fueron dos de los dos espías que estuvieron a favor de la palabra de Dios, que estaban conformes, que estaban con ánimo. Vemos cómo fue procesado. Y ahora lo vimos como un gran guerrero, como un gran líder, cómo lo llevó al pueblo a la victoria. Entonces lo que vemos es como un gran siervo de Dios que sirve en el contexto en el que le tocó vivir. No donde él soñó, donde él se imaginó. Le tocó servir en el desierto 40 años y sirvió en el desierto. ¿Qué problema hay? No, yo voy a servir, pero cuando esté en la tierra prometida, con un auto, una Ferrari. Ahí sí voy a salir a evangelizar por las calles. No. Acá vemos que en el contexto en el que les toca vivir, fue siervo de Moisés. Y cuando muere Moisés, comenzó a ser siervo de Jehová. Pero nunca vamos a poder ser siervos de Dios si no estamos en sujeción a nuestras autoridades, si no estamos acostumbrados a obedecer, si no estamos acostumbrados a caminar con orden, a no respetar autoridades de hermanos. Nunca vamos a servir. Pero vemos que Josué tuvo que obedecer a todo lo que decía, y en ese contexto Dios lo puso en mucho. Entonces, lo que vemos es que acá, después de esto, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en la heredad en Timnat Sera, que esta era en el monte de Efraín, al norte del monte Gaz. Bueno, acá vemos que él muere en su tribu, en Efraín, él era de Efraín. Vemos que lo sepultan ahí. En el versículo número 31 nos dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Fíjese qué gran bendición que fue este hombre para este pueblo. Este pueblo estaba destinado a morir todos en el desierto. Pero en el tiempo de Josué hubo un Josué que hizo la diferencia. Hubo un hombre que guió al pueblo por estar sometido a Dios, por estar en su voluntad, por ser temeroso. Y al mismo tiempo Dios tuvo misericordia de sacar a este pueblo de Israel y ponerlos en la tierra prometida utilizando a un hombre. Entonces acá estamos viendo cómo Josué fue y sirvió en el contexto en el que les tocó vivir. Los ayudó a entrar a la tierra prometida. Nosotros, ¿somos este tipo de personas de ayudar a los hermanos? No solo económicamente, estoy hablando en lo espiritual. Ayudamos a los hermanos que están en el desierto, que están murmurando, que están peleando, a que crucen el Jordán, a que tomen la tierra prometida, a que se dejen de pelear ellos mismos y pelear contra el verdadero enemigo. ¿Somos ese tipo de personas? O cuando están peleando en el desierto, nosotros nos metemos para pelear más en el desierto. Bueno, nosotros estamos llamados para ser luz y sal. No la tuvo fácil Josué. Nosotros tampoco. Pero si Jehová es el que va delante de nosotros en la batalla, nosotros solamente tenemos que tomar Josué capítulo 1. No temas, no desmayes, esfuérzate, sé valiente. No te desprendas de la palabra, ni a diestra ni a siniestra, que la ley esté sobre tu boca. Bueno, obedecemos y Jehová estará con nosotros. Ya vimos que la fidelidad de Dios. Entonces, sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por él. Entonces, bueno, acá estamos viendo cómo muere Josué, cómo es un buen testimonio, cómo es un hombre que quedó en la historia, cómo Dios lo puso en alto porque fue fiel en lo poco.
Y en el versículo número 32 vemos la sepultura de los huesos de José en Siquén. Acá aparece un dato de que ahora en la tierra prometida van a enterrar los huesos de José de Egipto. Decimos, ¿qué pasó acá? ¡Qué locura! Bueno, pero vamos a leer. Y enterraron en Siquén los huesos de José. ¿Qué es lo que vemos acá? Vamos a Génesis capítulo 50, versículo 24. Génesis 50, 24. Génesis 50, 24. Nos dice, Josué dijo a sus hermanos, acá estamos viendo ya Josué cuando estaban en Egipto con los 12 hermanos, dice, José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os vivirá y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y Jacob. Entonces, acá, y luego nos dice, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios, ciertamente vivirás y haréis llevar de aquí mis huesos. Entonces, lo que está pidiendo, estamos viendo 400 años antes de que el pueblo de Israel salga de Egipto recién. Entonces, acá estamos viendo que 400 años antes, José de Egipto, dice, cuando salga el pueblo de Israel de Egipto, yo quiero que mis huesos descansen en la tierra prometida, en la tierra que Dios le tenía preparado de la promesa de Abraham. Entonces, acá estamos viendo que José era una promesa. Entonces, en el versículo capítulo 32 nos dice que, y enterraron en Siquén los huesos de José. Recuerden que también hay varios pasos para esto. También vemos que en Éxodo capítulo 13, versículo 19, vamos a ver Éxodo 13 y 19 para que llevemos un poquito la línea. Éxodo capítulo 13, versículo 19, vemos cuando ya estaban ya habían salido de Egipto, nos dice en el versículo 19, tomó también consigo Moisés los huesos de José. Entonces ya habíamos visto en Génesis 50 que José dice, 400 años antes de que el pueblo de Israel salga de Egipto, les está diciendo, yo cuando muera quiero que mis huesos descansen en la tierra de Abraham. Entonces, cuando salen, 400 años después, con Moisés, toman los huesos, claro, ya estaban los huesos. Entonces nos dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente os visitarán y os haréis subir mis huesos de aquí a vosotros. O sea, acá estamos viendo que en Génesis, 400 años antes, esto pide Josué como su voluntad. 400 años después, Moisés toma los huesos y empiezan a caminar en el desierto. Y ahora vemos que ya llegando a la tierra prometida, lo que tenemos acá es que en el versículo 32 nos dice, enterraron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto. Seguía firme esto. En la parte del campo que Jacob compró a los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero. Bueno, esto todo está en Génesis capítulo 33, versículo 19. Ahí está la compra de este terreno. Y dice, y fue posesión de los hijos de José. Y por último, el versículo 33 nos habla de Eleazar. Este era el sumo sacerdote, que era esta era la camada de Josué. Josué, Eleazar, Caleb también eran todos de la misma edad y de esta camada. Estos eran los líderes. Y sus padres, bueno, vemos que fue Moisés, también estuvo Aarón. Bueno, entonces acá estamos viendo que aparece Eleazar y nos dice, también murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines. Recuerden que este Fines era el que había clavado a un fornicario con la Madianita. Entonces, enterraron en el collado de Fines su hijo y le fue dado el monte de Efraín. ¿Qué es lo que vemos acá? Termina el libro de Josué. Vemos cómo mueren los líderes, cómo termina una etapa, cómo termina la etapa de conquista. Acá es el esplendor de la Biblia. Vamos a ver puntos altos en la Biblia. Este es uno de los puntos más altos. Conquistar la tierra prometida, llegar a la posesión, conquistar, ser obedientes, santidad. Estamos viendo todo bien acá. Pero acá ya vamos a ver que de una manera catastrófica a partir de el lunes va a ser increíble. Ahí ya les digo que Jueces es maravilloso este libro.
tiene muchas cosas y vamos a buscar mucho en este libro. Entonces vamos a ver cómo ya empieza la decadencia y luego vienen los reyes, después viene la separación de las tribus, viene David también, que ya cuando veamos la historia de David, vamos a ver Ruth, Esther, bueno, todo lo que es historia. Pero lo vamos a ir mechando con libros del Nuevo Testamento para que haya luz nuevamente de Jesucristo, volver a la historia y que no sea tanta historia y que nos sature. Entonces, bueno, hasta acá, mis queridos hermanos, hemos terminado con el libro de Josué. Increíble, mis queridos hermanos. Estuvieron todos los estudios y sumamos un libro más a la biblioteca que pueden encontrar en mi canal de YouTube, Sebastián Céspedes. Y los que están en YouTube me pueden encontrar en mi Facebook, Sebastián Céspedes también, si se quieren comunicar conmigo. Así que bueno, compartan los videos, compartan por WhatsApp los links. A ver, traten de ser coherentes a la hora de compartir en cuanto a la palabra, en cuanto a qué es lo que se está dando. A veces también compartir así nomás, pero muchas veces a la hora de evangelizar tenemos que ser certeros con la palabra, precisos. No todos los caminos conducen a Roma. Entonces, Dios es un pacto de la promesa. Amén. Muy bien, Carmen Brenes, muy bien. Entonces, bueno, hemos terminado. Insisto que traten de compartir los estudios, de volver a verlos para que refuercen estos estudios y que tengamos mucha base bíblica. Cuando empecemos a estudiar el libro de Jueces, nuevamente vamos a retomar todo, de dónde eran, de qué tribu, de qué región, y cada vez va a ser más dinámico, vamos a entender más lo que está pasando. Así que bueno, nada más, mis queridos hermanos. Tony Aguilar, estuvo genial, muy bien, gracias Tony por estar ahí, qué lindo verte. Y cuando no estás, yo sé que estás presente, así que porque siempre estás de parte del grupo. Así que muy bien, Judá, muy bien. ¿Cómo te enganchaste, Judá? La verdad que ya estás agarrando ritmo, ya vas a ver cómo empieza a cerrar todo. Si hay cosas por ahí que no entendés, no te preocupes, ya el Señor va a reafirmar todo y va a recompensar ese sacrificio que están haciendo, con sabiduría, con conocimiento, con bendiciones espirituales. Y Dios quiera bendiciones materiales también. Así que, pero lo principal es la vida espiritual. Así que bueno, vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, poderoso Dios, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por terminar otro libro más, Señor. Estamos corriendo, estamos aceleradísimos, Señor. Estamos estudiando todos los días. Te pedimos que nos des fuerzas a mí para enseñar, para entender, para no fatigarme, y a mis hermanos para seguir los estudios, para seguir estudiando, para seguir creciendo, saber que estas 2 horas son para ti, para escucharte, para conocerte, Señor. Ayuda a este pueblo, Señor, que no decaiga, Padre Santo. Que la gente tenga esa revolución del conocimiento, Señor, desesperación de conocerte a ti. Que por fin te estamos conociendo a través de las Escrituras. Todo lo que Satanás ocultó durante nuestra vida religiosa, cómo nos cerró la Biblia y nos puso charlatanes que hablaban de esa lamería, Señor. Por eso te damos gracias. Danos fuerzas espirituales. Guárdanos, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos si están en el desierto que puedan cruzar el Jordán. Y a todos los que están en la tierra prometida, Señor, con paz, con descanso, con gozo. Si están firmes, que miren que no caiga. Gracias por este grupo maravilloso, Señor. Gracias por estos estudios, gracias por los recursos que me das, Señor. Gracias por el internet, por los micrófonos, por las redes sociales, por todo. Está todo consagrado a ti, Señor. Yo solamente soy un siervo inútil, no es ni con mi espada ni con mi arco, Señor. Tú eres el que estás delante de todo. Perdona nuestras transgresiones, borra nuestros pecados, nuestras iniquidades, Señor, que muchas veces quieren abortar el plan de servirte, Señor, de caminar en santidad. Pero es una lucha que la vamos a llevar hasta el fin de los tiempos. Gracias por tu siervo Josué, es un gran ejemplo a seguir que representa al Jesucristo guerrero. Te damos muchas gracias por este estudio. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te decimos amén. Amén, mis queridos hermanos. Muy bien, Dakota Zuniga, muy bien, ahí estamos. Muy bien, Dakota, vas a buscar a tu hija. Muy bien, te mando saludos. Gracias por estar ahí. No se olviden que el domingo, mañana es el día de descanso que tenemos. Entonces, y el día domingo continuamos con lo de Jezabel. Gracias a Albertito Mora, ahí de México. Gracias, Luisa de la Cruz, también por estar ahí. Otro libro más que terminamos, Luisa. ¿Te parece? Mira vos, qué bien. Espero que sus Biblias esté toda anotada, toda escrita, con libros, todo. Y cuando les toque enseñar, que sean un libro abierto, que tengan muchos recursos para predicar la palabra de Dios. Tengan temor y sean diligentes y capacitados, que el Señor los va a usar en gran manera. Confíen en eso.
Silvia Rojas, gracias por estar ahí, Silvia. Saludos desde Argentina. No sé de dónde sos, Silvia, pero bueno, yo soy de Argentina, de Buenos Aires, te mando saludos. Cristina Torres, Gudelia Harry, gracias por estar ahí. Yolanda Gallego, gracias, mucha edificación, muy bien, gracias, esto me alegra. Vanessa Rossi, Carmen Brenes, Emilia Sosa, Judá también, que está ahí de México, Yulitza Pérez Padilla, Karina Jiménez, todos los que ya estamos siempre, que siempre me gusta saludarlos a todos porque siempre están ahí presentes conmigo. Así que nada más, mis queridos hermanos, a comer, a pasar el día con su familia, que tengan un lindo fin de semana. Monterrey, México, muy bien. Me suena al Monterrey de Don Ramón. Así que bueno, saludos Silvia Rojas, gracias por estar ahí. El domingo también, misma hora, vamos a ver la vida de Jezabel. Vamos a ver la segunda parte que es increíble. Así que no me dejen, no me abandonen. Y el día lunes, el libro de Jueces. El libro de Jueces, así que increíble. El Señor nos va a seguir hablando y seguimos y no paramos más. Así que bueno, gracias por estar ahí, mis queridos hermanos. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo.